Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Hola queridos amigos del programa En Esto Creo. Hoy estamos con la señora Aurelia Bravomalo de Espinosa, dama cuencana con una larga vida llena de anécdotas y experiencias. Hoy sobrepasa las 9 décadas y generosamente aceptó conversar con nosotros para compartir hechos de su vida que han sido también hechos importantes para el Ecuador. Casada desde muy joven, tuvo 4 hijos y cuando falleció su esposo, con su trabajo sacó adelante su hogar. Desde los 24 años trabajó como secretaria de la gerencia del Banco Central y fue ascendiendo, llegando a ocupar el cargo de subdirectora nacional de museos del banco, cargo desde el cual creó e impulsó el Museo de las Conceptas de la ciudad de Cuenca y el Museo de las Conceptas de la ciudad de Riobamba. Fue una activa militante del movimiento político ARNE, lo vio crecer y morir como partido político. Fue presidenta del Círculo Femenino Hispánico durante varios años y coincidió esta presidencia con los 500 años del aniversario del descubrimiento de América. Actualmente es miembro de la Academia Nacional de Historia y está dedicada a la investigación y publicación de sus obras. Escuchemos esta conversación con la señora Aurelia Bravomalo de Espinosa. Pues el Ecuador en los últimos 40, 60 años se ha transformado totalmente. Es que yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Si bien la velocidad en que vivimos ahora tiene sus ventajas, también desventajas, porque la memoria se aturde y ya no se cogen los rasgos, digamos, básicos de los fenómenos sociales y políticos, sino lo que está en la superficie. Y no se ahonda, no se profundiza por qué está sucediendo esto. A mí es lo que me preocupa con el gobierno actual, que no quiero tocar mal con este señor, que no es de mi gusto, pero bueno, es el presidente, es autoridad pues legítima, todo eso. Pero la metodología de gobierno es algo desastroso. Porque mire, por decir que hace un cambio, destruye. Y si destruye, mata, ¿no es cierto? Así es. Matadas las instituciones, todo en su mano, como que fuera un Dios bajado del Olimpo. Y nos tienen más o menos fritos. Entonces, fíjese, yo era una colegiala de Rumipamba, Los Sagrados Corazones, el año 33, y ya oía yo Velasco Ibarra. Y ya tendría yo unos 11 años o así. Y me lleva mi madre a Santa Bárbara, a la casa de la familia Gillespie. Una casa pues señorial, con todos los lujos inimaginables para el momento. Y se presentaba Velasco Ibarra a dar una de sus grandes charlas. Las monjas nos enseñaban que un discurso tiene un tema, un desarrollo y una conclusión. Esto aprendíamos en la literatura que antes nos enseñaban a fondo, ¿no? Y yo le oía a Velasco Ibarra y decía, ¿dónde está el principio? No encontraba el principio. ¿Y dónde está el desarrollo? Claro que era un erudito que se atropellaba de tanta erudición. ¿Y la conclusión? Bueno, todas las señoras y los caballeros que estaban ahí, que había unas 80 o 100 personas, se pusieron de pie y le aplaudían a rabiar. Y yo, uniformada de colegio y todo así. Y mi mamá que me echaba codazos. Y yo, que no quería abrir la boca. A la salida mi mamá me dice, hijita, ¿cómo me haces pasar esa vergüenza? Ni siquiera te pusiste de pie. Le digo, pero mamá, es que yo no tenía nada que aplaudir. No le entendí nada. Era pues una cascada de palabras, unas, ¿qué le digo? Unas metáforas radiantes, ¿no? Como que circulara un rayo por el ambiente. Era, digamos, un juego ilustre de palabras. Y en el contenido, al menos para una niña en ese tiempo, tendría 11, 12 años, me quedé totalmente embobada. Con la impresión de lo apasionado que era, porque hablaba con las manos y con el gesto. Y bueno, muy vehemente en su sí, muy vehemente, admirándole su talento, porque esto sí, pues lo que decía con mucho vigor,
con palabras muy elocuentes, muy bien puestas. Pero, digamos, si yo soy un testigo pequeño, un testigo menor, me quedé en Bavia. Y luego, hasta el quinto velasquismo, nunca pude ser velasquista, don Wilson, nunca pude. Quise encontrarme con él, quise encontrar su pensamiento, quise penetrar su conciencia, no la logré. Ahora pues tenemos la palabra populismo, ¿no? Que ya me explica todo. Pero todos los Jorges que eran sus amigos probablemente, Vea, ellos sí terminaron de velasquistas. verá, mi mamá, mi familia fue arroísta, porque yo soy sobrina carnal del poeta, en su momento laureado y tan festejado, Remigio Romero y Cordero. Era hermano de mi madre. Y él era un arroísta ferviente. Entonces en mi casa, cuando yo fui jovencita, no oía más que Arroyo del Río. Y Arroyo del Río. Y oírle un discurso a Arroyo del Río era algo diferente. Muy erudito Arroyo del Río. Pero qué manera de hablar, pues. Porque primero no se atropellaba. Seguía el discurso con una lógica impecable, para terminar en algo y decir, bueno, lo que he querido decirles en buenas palabras es esto. Convencía. No, usted podía no aplaudirle, pero salía con algún convencimiento. Con el doctor Velasco Ibarra era todo emotivo. Cuéntenos un poco, doña Aurelia, del Quito que usted encontró en su infancia viniendo de Cuenca. Vea, Cuenca para mí pues es mi terruño, es mi sangre, es mi vida, es mi tradición. Yo creo que Cuenca tiene en la vida nacional un lugar de mucha preponderancia. Soy bisnieta de Luis Cordero, el presidente que tuvo que ver pues con el inicio y digamos el remate del progresismo, que fue un intento importantísimo de, ¿qué le diría yo?, de reorganización del Estado, que no lo lograron porque en ese momento las fuerzas estaban pues muy, ¿qué le diría yo?, formadas en lo que era anticonservadorismo contra García Moreno y un incipiente progresismo que no cuajaba. Entonces viene este movimiento del progresismo que no está bien estudiado, le digo, porque fue un momento después del asesinato de García Moreno, la gran dictadura de Ventimiglia, el intento de Antonio Borrero de no ser tan duro como el señor García Moreno, y viene la dictadura vergonzosa de Ignacio de Ventimiglia, y viene todo el trastorno siguiente. Entonces nace el progresismo, y que estaban pues Antonio Flores, hijo del presidente primero del Ecuador, mi bisabuelo Luis Cordero, y ahorita no me acuerdo cuál otro. Entonces fue un intento muy interesante porque era digamos, un conservadorismo progresista, ya con bastante, porque yo soy bastante garciana, le diré políticamente, hay que estudiar el momento político de García Moreno. Yo le he estudiado mucho y le ayudé incluso a mi pariente Luis Robalino Dávila, papá de la doctora Isabel Robalino, en su precioso, ¿qué le diría? Pues ejemplar de su historia del Ecuador, Orígenes del Ecuador. Tiene un tomo entero de García Moreno y otro de Alfaro. Y él trata de probar cómo Alfaro continúa muchas de las políticas de García Moreno, incluido el ferrocarril. Desde las políticas hasta las obras, así es. Sí. Entonces, para volver a Cuenca, pues hay ahí un fermento político increíble. Por ejemplo, si queremos testigos de la historia de ese momento, el periodismo de Cuenca es formidable. Tenemos al famoso fraile, que ahora se me escapa ver el nombre, Solano, el fray Vicente Solano. Tenemos los hermanos Rodríguez Parra, tenemos a Mariano Cueva, tenemos a mi bisabuelo Pío Bravo Vallejo, tenemos a Benigno Malo, de los grandes periodistas del momento. La cuenca de la Fíjese que Cuenca nunca fue garciana, nunca fue garciana. Así fue.
La cuenca de la que usted viene es la cuenca de estos periodistas y la que ha influido en la forma Claro, de ser vea, suya como historiadora. Vea, yo soy miembro de la Academia de Historia, Yo sé. ¿no? Y merecidamente. No, Porque, que va. verá, he sido, ¿qué le digo? He seguido los pasos de los grandes historiadores nacionales. A veces con apego a ellos y muchas veces con desapego, porque así tiene que ser quien estudia lo que quiera, no puede tragarse la pastillita con agua, no puede ser así. Pero desde niña he tenido una afición preferente por la historia. ¿Sabe por qué? Porque siempre he pensado la aventura del hombre sobre la tierra. ¿Por qué en la tierra hay un ser consciente y pensante, dígame? En el cosmos infinito somos lo único reconocido hasta ahora consciente y pensante. Y así es. De otro modo no sabríamos qué es el cosmos, qué es el universo, y no nos preocuparíamos de nuestro origen y de nuestro destino. ¿No es cierto? Así es. Entonces yo decía, ¿dónde está la explicación de todo esto? Pues me eduqué en un colegio católico y sigo la práctica católica al pie de la letra, pero sin despreocuparme de las grandes preguntas, ¿no? No, los grandes porqués de la humanidad, la juventud ya no se los cuestiona. No. Está con la urgencia, Hoy día es todo la urgencia de la tecnología. Sí, verá, la ciencia y la tecnología son muy poderosas, pero ¿de dónde resultan? De la mente humana. Y esto nos razonamos, creemos que la tecnología viene con los pájaros que vuelan. Y no nos damos cuenta que es un esfuerzo colosal de la humanidad entera. Doña Aurelia, usted vivió en Cuenca sus primeros años. Bueno, yo salí de la ciudad de Cuenca de 6 años. Mi padre era entonces muy joven, tendría pues unos 31 años y mi madre unos 27. Y el primer destino fue Porto Viejo, que era el fin del mundo. No había agua potable, no había electricidad, y en el parque central vivían esos pájaros negros, como se llaman, los cuervos esos. Cuervos. Bueno, esos eran los que hacían la limpieza de la ciudad, porque en ese parque echaban toda la basura, y esos animales eran los que se comían la basura. Había una plaga espantosa de los ratones con alas, como son Murciélagos. los murciélagos, que dicen que son los que propagaban la tifoidea y la tuberculosis. Bueno, nosotros vivíamos en plena plaza central, porque mi papá era uno de los jueces de la corte. A tal punto va a reírse que cuando era el 3 de noviembre ponían letreros en las paredes: día de los muertos y de los muertos de hambre, porque no había cuencano que no vaya a debutar en Porto Viejo. Había médicos, había de todo, porque claro, el mercado profesional en Cuenca debe haber sido muy pequeño, toda la gente era terrateniente, entonces eran profesionales para tener el título sobre la pared como un gran... La mayoría eran pues profesores universitarios o escritores o poetas o lo que sea, pero ejercían la profesión a medias o no la ejercían. Abogados y agricultores. Era la Claro, mayoría. claro. Entonces luego fue destinado mi padre a Guayaquil como fiscal del Guayas. Allí fuimos a vivir y mi papá en un trágico accidente murió a los 33 años. Yo quedé huérfana de padre a los 8 años. Y no digo que ahorita soy huérfana porque más bien soy viuda. Que es otra orfandad, verá. Yo sé que es una orfandad, pero a lo mejor está rodeada Porque aquí también hay otra cosa, de verá. buenos descendientes. Sí. Entonces yo vengo de una familia de, ¿qué le digo?, de políticos en parte y de grandes letrados en otro. Soy nieta de Aurelia Bueno, los corderos no tienen que explicarse mucho. Sí, no crea, no es crea. Es un tronco Mira, yo creo literario que muy todos fuerte. nacemos Cuenca. con un grado de inteligencia, mayor o menor, pero hay que cultivarla, pues. Es una planta muy delicada la inteligencia, porque es para bien o para mal. Entonces, si no leemos, si no nos preparamos, si no estudiamos, si no experimentamos, fracasa la inteligencia, no sirve para nada. Todas estas son lecciones tanto de mi madre, que fue un ser excepcional, como de mis monjas del colegio, que nos enseñaban pues a tener una disciplina mental que es muy importante.
no tragarse todo, sino saber por dónde va la mente. Entonces yo hasta cierto punto, don Wilson, tengo una autoeducación, porque en aquel tiempo mío, los colegios particulares no teníamos nada que ver con el Ministerio de Educación. Así era. El sectarismo era tan profundo que el que no estudiaba en laico no estudiaba nada, o nos creían una gente de menor cuantía. Y le cuento que en mi afán de formación intelectual, justamente saliendo de Rumipamba, calladito de mi mamá, me matriculé en el normal Manuela Cañizares. Entonces era un escándalo, porque una niña de familia en una escuela laica era un verdadero sacrilegio. ¿Sabe quién fue la directora del normal en ese momento? Nada menos que doña Elisa Ortiz de Aulestia, la más fiscal de las fiscales que usted quiere imaginarse. No sé si era socialista, comunista, liberal o algo, pero en todo lado, en todo momento opuesta a lo que las monjas enseñaban, que era maravilla. Me tomo un examen ella personalmente, mi señorita, ¿usted de qué colegio viene? Le digo, de los Sagrados Corazones de Roma. Ah, de monjas. ¿Usted me puede decir cómo nacen los niños? Pues señora, como nacen todos. Me puso una pregunta resbalosa, ¿no? A la que yo realmente no podía contestar, porque no sabía exactamente cómo es el asunto. Pero pues se me ocurrió decirle algo de inmediato, como nacen todos. Me quedó viendo furiosa, porque pensó que le provocaba. Y me dijo, eso te lo enseñan las monjas. No, las monjas no me han enseñado eso, lo sé yo. Entonces ya me puso un poco más de atención, porque vio que no era una niña tembleque, no. Después me preguntó historia y una serie de cosas, y le respondí, pues, conforme me habían enseñado mis monjas. Y me dice, ¿y usted será pues partidaria de aquel Satán, o no sé cómo me dijo, de García Moreno? Le dije, verán, no quisiera tocar ese punto porque a mí me molesta. Doctora, le dije, me va a disculpar la respuesta, no le habré dicho con estas mismas palabras porque era todavía muy joven, yo tenía 14 años. ¿Por qué se hace un estudio de García Moreno siempre comparado con Alfaro? Le comparemos con Flores, le comparemos con el monstruo, ese hombre horrible de ese militarote que ahora ni me viene el nombre, con Ventimilla. No. ¿Por qué no se habla de García Moreno como constructor de la nacionalidad? ¿Por qué no se habla de eso? Sin quitarle nada a Eloy Alfaro. Pero ¿por qué se oponen las dos figuras como para vivir en una polémica interminable? Eso cree usted, me dijo, pero un día hemos de enterrar la memoria del sanguinario de García Moreno. Las memorias no se entierran, le contesté yo. Bueno, la posición de los izquierdistas sigue siendo casi igual. Exacto, verá, es que en la izquierda no tienen nada que mostrar, pues. Que no sé, Eloy Alfaro y Eloy Alfaro. Ahorita mismo Juan Pazmiño ha escrito un librazo de este tamaño de Alfaro. Digamos, centrada en la política económica del alfarismo. Y no me he leído todo el libro porque es pesado, ¿no? Mucha cifra, mucha cosa. Pero así, ojeando, digamos, ¿no? Usted encuentra otra vez la oposición Alfaro García Moreno. Hasta García Moreno todo ha sido criminal. Cierto que es una etapa tremenda, ¿no?, en nuestra historia. La primera era republicana, es un desastre, da gana de llorar, empezando por Flores. Pero ¿por qué plantar esas dos figuras como que no hubiera otras con que establecer diferencias? Porque la obra de García Moreno, nos guste o no nos guste, es impresionante. Basta que le ganó la gran batalla de Guayaquil al Perú. Cuenca no fue garciana, pues no, Cuenca no fue garciana. Pero llega un día de eso García Moreno y justamente ¿qué viene a ser para mí mi tía bisabuela? Hija de este gran periodista que le digo, vino al Congreso, era un formidable Pío Bravo. Entonces se topa con Micaela Bravo Torres, hermana de mi abuelo Pío mismo. Y que decía García Moreno, lo único que ha valido en Cuenca es mi tía Micaela Bravo, lo único que vale. Vinimos es que a pasar el duelo de mi papá y nos sembramos en Quito, enhorabuena porque
Quito es una maravilla. ¿En qué año llegó a establecerse en Quito? En 1929. En febrero de 1929. Entonces, de allá para acá he visto pasar... Claro, desde ayer en adelante. Claro, vi la llamada guerra, pero el levantamiento de los El grupo 4 de días. los bonifascistas. Que claro. fue algo impresionante. Yo era pequeña, pues ahí todavía, el año 32 creo que fue eso. El 32, sí. Yo todavía era interna de los Sagrados Corazones, pero fue en vacaciones. Imagínese usted que los soldados se treparon a los campanarios de San Francisco y de ahí disparaban. Mataban a los civiles como que fueran conejos. Y de las partes altas de las ciudades de San Roque y de Tondueza, donde la batalla de los 4 días fue intensa, bajaban carretas aladas por mulas con el montón de cadáveres así. Algo impresionante, algo de lo que no me puedo olvidar jamás. Y claro, fue esa cosa horrible del bonifazismo, ¿no? Que le acusaron a Bonifaz de ser peruano y sobre todo de ser, le decían pues, curuchupa y cuanto hay, un peruano no nos puede gobernar. Y entonces la compactación obrera, que era totalmente bonifacista, se levantó, trajeron tropas de afuera de la ciudad y todo, y se armó la guerra de los 4 días, que fue realmente una mortandad miedosa. Y después de eso viene la debacle en este Ecuador, por Dios, por Dios. Que empieza con la subida y caída de Velasco. Sí, pues. Y vienen unos gobiernos, quizá con buenas intenciones, pero sin, como le diría, sin una experiencia política que toque sobre todo la realidad nacional, ¿no? Venían con ideas ajenas y no partían de la realidad nacional. Porque como padres o madres de familia, primero tenemos que ver la realidad de nuestro hogar, qué tenemos, qué no tenemos, cuál es el plan que tenemos para nuestros hijos. Estos suben, se plantan la banda, ya son Dios bajado del Olimpo y lo de lo demás se olvidan. Se marean con el poder. Y no se olvidan. Yo le decía a Pepe Ayala Lazo el otro día, Pepito le decía, se ciñen la banda y se olvidan que mi poder está en la Constitución y creen que el poder es de él, no la Constitución. Ahí está el primer error. Se olvidan de la Constitución y solo se quedan con mi poder. Sí, la Constitución soy yo. Qué cosa. En la época de los 40, cuando surge ARNE, ¿cómo está usted políticamente y cómo surge su vinculación con ARNE? Le voy a contar. Partiendo de la suya. Yo soy sobrina segunda de Gonzalo Cordero Crespo. Él fue pues primo hermano de mi madre. Mi abuela Aurelia Cordero Dávila fue hermana de Gonzalo Cordero Dávila, de donde sale mi tío Gonzalo, que además es nieto también de Luis Cordero y de Remigio Crespo Toral. Yo seguía la política, digamos, al amparo de las sombras, ¿no? Porque me casé muy joven, como era el oficio, antes no, casarse era oficio. A los 19 años ya estuve casada con un hombre maravilloso, estupendo caballero y todo eso. Bueno, entonces vienen unas primas de mi mamá, las Cordero Tamariz, las Cordero Vega, en fin, todas esas damas ilustres de Cuenca. Mi mamá en ese tiempo estaba viviendo aquí porque estaba su casa de Conocoto arreglándose. A visitarle a mi mamá y a pedir el voto para Gonzalo Cordero. Yo pues ya, como era mi casa, tuve que recibirles, que atenderles, y me entusiasmé, porque Gonzalo Cordero, quizá de una manera un poco idealista, propuso la Revolución Blanca. Así fue. La idea de Blanca, como yo me había educado todo blanco, con monjas, entonces me gustó mucho. Y sobre todo la propuesta de tipo social, porque Gonzalo Cordero ya hablaba pues de una justicia social que en ese momento no se tocaba con mucha evidencia, que no sea del lado comunista por odio y lucha de clases, que es por donde van, ¿no? Así es. Acá él, más bien él buscaba que las clases sociales se integren y participen del problema social, que es una propuesta válida, ¿no es cierto?, hasta este momento.
Entonces yo me sentí tan entusiasmada y me metí en la campaña. Bueno, me llama un día el doctor Arroyo Delgado y me dice: ver, Aurelia, necesitamos una persona que nos ayude con unos programas radiales. Le digo: pero yo nunca he estado ante un micrófono, doctor. Le digo: no, eso no es para mí. No, sí, me dice: sí es para usted y usted nos va a ayudar. Entonces me metieron en una radio que ni me acuerdo el nombre. Yo tenía 3 presentaciones semanales hablando de la doctrina y de la propuesta política de Gonzalo Cordero. Entonces, lo de Gonzalo Cordero me entusiasmó por eso. Y me metí hasta las narices. Llegué, imagínese usted, de 60 o 70 momentos radiales. Bueno, aquí la casa bramaba el teléfono y de noche. Unos me acababan de hablar, otros me felicitaban. Bueno, pero eso es así, ¿no? Voy a una reunión, como le contaba, en el Pasaje Royal de los Social Cristianos. Era una cosa enorme. Le oí hablar por primera vez a Camilo Ponce, pese a que a Lola Gangotena y a su familia les conocía de años atrás, digamos, de casa a casa. Y con la Lolita había mucho cariño. Claro, yo tranquilamente podía ser mi mamá, pero yo le tenía un cariño enorme y ella a mí, y luego le contaré por qué. Y no me gustó el ambiente social cristiano. No era un ambiente de trabajo, sino era más bien un ambiente, como le digo, de vida social. Había pues algún whisky de la mejor marca, había mucho jolgorio, había todo. Claro que dentro de un ámbito de mucha respetabilidad, ¿no? Había oradores de primera, había un joven ahí, no sé si usted le conoce, José María Egas. José María Egas. Bueno, era jovencito y un social cristiano convencido. Estaban los Maldonado Enríquez. Bueno, un gentío así, la flor y nata de Quito, con propuestas lindísimas, eso sí, ¿no? Porque ellos luchaban bravamente contra el comunismo y contra el velasquismo. Porque verá, el velasquismo tenía mucho de marxista. Dije: no, en eso, un teléfono, en esa reunión enorme, que alguien me llamaba a mí. ¿A mí quién me puede llamar? Soy un anónimo aquí. Jorge Luna Yepes. Entonces me dice: mire, Aurelia, yo no le había tratado al doctor jamás, le conocía, digamos, políticamente, porque estaba en el Candelero, pues en ese tiempo Arne era, como le diría yo, el blanco de todas las ofensas y de todos los tiros, los buenos y los malos. Y me dice: no se comprometa con los social cristianos antes de conversar conmigo. Así fue como a los 4 o 5 días vinieron Jorge Crespo Toral, que es mi pariente, somos bisnietos del mismo señor, y Jorge Luna. Entonces me hablaron de Arne, me dejaron el ideario de Arne, leí el ideario de Arne y me gustó muchísimo. Porque siendo, digamos, opuesto totalmente al marxismo, razonadamente, porque no es correcto que al ser humano que es libre y libérrimo, porque Dios así lo quiere, le vengamos a poner etiquetas de servidumbre o de dominio de cualquier hombre de estos que se apodera del mando. Y luego, el meollo, digamos, de la doctrina es el integralismo. Eso es lo que a mí más me convenció. Y salido del integralismo, el personismo. Es decir, la persona humana como el agente primordial de cualquier acción política, social, profesional, lo que sea. Si no hay una persona formada, ilustrada y que sepa dónde va, nada vale, ¿no es cierto? Porque la comunidad, ¿qué es? La integración de un grupo de seres humanos con un propósito. Entonces nace Arne en un momento trágico del Ecuador. Imagínese usted lo que fue vivir el desmembramiento del Ecuador. Cuando el desgraciadísimo dictado de Río de Janeiro nos quitó la mitad del territorio o más. Señora Ayala, no puede usted imaginarse lo que era encontrarnos en la calle sin conocernos, nos abrazábamos para llorar. Eso ustedes no lo han vivido. No. Por eso es que la falta de memoria de la historia
nos hace querer inventar la historia, pues, si la historia ya la hemos vivido. Muchas casas pusieron la bandera con crespones negros. Era un luto. Señor Ayala, lo que yo oí de labios de Luis Bozano no me voy a olvidar jamás. El calvario que vivieron en Itamaraty antes de firmar el tratado, que dicen que fue dictado, porque de tratado nada les dictaron, ya, firme. Nos hacen firmar eso teniendo el país invadido. Claro. O firman O no sale. o llegamos a Quito. Claro. Y Julio Tobar tiene, con lágrimas en los ojos, que firmar para salvar el retazo que nos queda de Ecuador. ¿Quién piensa en esto hoy día? ¿Y por qué fue? Por los malos gobiernos. Porque al Oriente le dejaron botado, eso no sirve para nada. El ejército estaba... Me acuerdo que a Galo Plaza le gritábamos: el Oriente no es un mito. Porque él dijo que el Oriente es un mito. Así fue. Los no placistas le gritaban: el Oriente no es un mito. Y hemos visto que de mito no tiene nada. Pues el Perú está en pleno Oriente nuestro, negándonos el Amazonas y todo eso, ¿no? Entonces, Arne nace como una respuesta a la tragedia nacional. 91. De ahí el integralismo. Porque un país no puede avanzar disgregado en pequeños grupos, en pequeñas facciones políticas, opuestas unas a otras, en que no ven nunca un nexo de unión. ¿Cuál debe ser un sentido de nación? Pues el sentido de comunidad nacional, de hermandad, de solidaridad, eso no hay, todavía no hay. Tenemos que odiarnos, tenemos que decirnos vela verde, tenemos que insultar a troche y moche. ¿Y la realidad profunda dónde está? Entonces Arne nos inculcó de ahí el nacionalismo. Verá, y aquí hay un, digamos, la objeción mayor a Arne, ¿no? Usted sabe que después de la Primera Guerra Mundial surgen las grandes figuras de Hitler, de Stalin y de Mussolini. Cada uno de ellos con un sentido nacionalista profundo. Entonces nos decían fascistas. Los conservadores nos decían comunistas, los comunistas nos decían de extrema derecha. ¿Qué no nos dijeron? Nos dijeron de todo, pero nadie leyó despacito el ideario para ver que nada de eso era. Pero sobre todo la voz cantante fue Manuel Agustín Aguirre, porque claro, toda la doctrina de Arne, aunque no lo dijera, condenaba la lucha de clases. Si era integralista, no podía ir a lucha de clases, ¿no le parece? Entonces esto le dolió a Manuel Agustín Aguirre. Y desde el periódico La Tierra le decía Arne vela verde. Entonces el año 60 me capta Arne a mí. No desde la primera hora en que yo debo haber sido el año 42, pues habré tenido unos 18 años o por ahí. Que no, para política yo tenía mis ideas, pero no militancia. Entonces me fascinó Arne francamente por su doctrina, por lo que se vivía dentro, porque Arne no era una reunión de conversación, sino de estudio. Estudiábamos la historia nacional a fondo, con crítica de los grandes temas, por ejemplo, el tema social, el tema obrero, dónde nacía el conflicto social, por qué había conflicto social. Fíjese que Arne desde el Congreso propuso justamente la participación del obrerismo en los beneficios de la empresa. Y en ese momento Arne casi le tiran piedras y todo, pues ahí nos decían comunistas, porque Arne decía que se debe tomar de las ganancias de las empresas el 33% para repartir entre los obreros que habían trabajado tanto tiempo. Entonces, claro, el lado de las empresas que eran de los grandes pelucones, dijéramos hoy día, ¿no? Perdieron la cabeza. Eran los gamonales. Claro. Entonces, este sentido de integralismo, si fue una doctrina valedera y profunda, a los enemigos de Arne les cayó como un anillo en el dedo, porque tuvieron para decir que es extrema derecha. La extrema derecha no sé, somos extrema izquierda. Entonces ubicarnos en el verdadero casillero es sumamente difícil. Luego era el momento del apogeo del izquierdismo, pues.
Viene Velasco Ibarra, creo que fue el tercer mandato de él, y salían las huestes velasquistas, populistas, puramente Del populistas. 52 al 56. Claro, pero gritaban y gritaban las mismas consignas del comunismo, sin entender lo que hacían. Y claro, Arne salía a hacerles frente, pues. Entonces era una batalla a piedras y a todo lo que usted quiera. Yo eso no viví. Yo viví, Arne, desde el año 60 hasta el 80 más o menos, en que ya vino la disolución del movimiento, una cosa interna muy desagradable. Y un grupo ya, yo dije, ya no es el momento, ya Arne que iba Arne al que me dediqué con alma, vida y corazón, ya no. Y nunca puse una renuncia, ni mucho menos, porque nosotros teníamos un solemne juramento cuando ya éramos de cierta categoría, y pues uno guarda en la conciencia eso Ese como un juramento, sello, ¿no? claro. Yo dije, bueno, no voy a vivir el juramento porque no es ante Dios, sino ante la patria, pero la patria vale tanto como Dios, ¿no? Entonces dije, tendré mis convicciones políticas, guardaré mi formación arnista, pero nunca más. Entonces me dediqué de pleno a la historia. Pero su vena histórica le nace más por tronco familiar, por la investigación de los De ahí, hechos, por amor al Ecuador. de sus raíces también. Sí, evidentemente es así. Pero más bien, digamos, la constatación de la miseria social del Ecuador. Porque si analizamos la política, a veces endiosamos a unos personajes, ¿no? Con la esperanza de que van a traer momentos mejores. Y nos equivocamos, siempre, siempre. Con muy pocas excepciones. Siendo que los velasquistas eran rojos, entre comillas, Así es. ¿cómo es que los arnistas terminan siendo velasquistas? Mira, a mí me hacen una entrevista en Bueno, los usted días. no. Mira, yo he tenido momentos estelares en la televisión. Un momento estelar fue este. Me convoca este señor que es de Radiovisión, Oquendo, Oquendo. que había hecho un panel solo de señoras, justamente cuando peleaban la candidatura Ponce y Velasco Ibarra. Velasco Ibarra le ganó a Ponce y dicen que Ponce murió de la impresión, no sé si eso sería así. Yo estaba en España cuando murió Camilo. En los 70s, claro, Sí. a principios de los 70. Ahora, yo he tenido, créame, señor Ayala, le digo como a mi conciudadano respetable, yo he tenido horror al velasquismo, horror. Quizá por mi temperamento, que más bien me gusta el equilibrio, la sensatez, la tranquilidad. Esa forma brutal de luchar, de pelear, de insultar, de romper esto y el otro, bueno, eso no era para mí. Y la misma figura política de Velasco nunca logró convencerme hasta la fecha, nunca. Entonces, Arne llega, creo que es el cuarto velasquismo, el único que terminó Velasco. Pues, ¿no? Cuando Ponce fue su ministro de gobierno. La propuesta, porque nunca hubo un ideario velasquista, jamás. Todo era bla, bla, bla. Encender a las masas, promover a la masa, pero no le daba un principio de concepto de por qué están luchando. Sino solamente era que ya era el odio a los ricos, no, ya era. Todos los ricos eran ladrones, todos los ricos eran explotadores, y eso se subsiste. Por eso es que ese odio de clases todavía no se elimina. No ve este señor a los grandes de Guayaquil les llamó pelucones. ¿Cuáles son los pelucones? Los que tienen fortuna. Frente a eso está la masa pobre, la masa desvalida, odiando a los pelucones. Arne estuvo en contra de eso, porque todos somos ecuatorianos, todos somos hijos de una misma patria, herederos de una misma historia y capaces de hacer un destino mejor, pero nos perdemos en el camino. Me contaba del panel que hizo Oquendo bueno, y cuando verá. usted participó. Entonces me pregunta con las malicias que tiene Oquendo. Me dice, señora de Espinosa, ¿y usted cómo justificaría la presencia de Arne en el velasquismo? Era una pregunta difícil de responder en pocas palabras, ¿no? Y yo le dije, verá, señor periodista, el Ecuador tiene una historia,
Y Arne tiene su historia. Si usted revisa la historia, verá las razones que Arne tuvo para unirse al velasquismo del cuarto mandato. Entonces me insiste en la pregunta y me dice, ¿por qué? Le digo, porque, y esa fue verdad, pues fue la plataforma más social que se ha dado. Porque él ya planteaba la participación de los obreros en las ganancias, añadiendo incluso los márgenes de participación del obrerismo. Hablaba de una serie de cosas que no puedo puntualizar ahora, pero que usted revisa, verá que el mejor planteamiento de plataforma de gobierno fue el cuarto velasquismo, totalmente social. Entonces Arne, que tenía básicamente una preocupación social mediante una doctrina que decía cómo hacer eso, encontramos un momento de coincidencia. Y si no participó en el gobierno era porque Velasco Ibarra temblaba de que le acaben de hablar de que está con la ultraderecha. Y tuvo pues una cooperación más bien, ¿qué le digo yo?, extragubernamental, pero de apoyo logístico sobre todo, ¿no? Hasta que surge, había un arnés, este señor de Guayaquil, que ahorita no me acuerdo el nombre. Valdano Rafo, que parece ser, ahí hay un punto bastante delicado y bastante oscuro, porque le achacaron de cosas feas, de que estaba pues corrompiendo y no sé qué nomás. Había sido, yo no viví eso, yo ya fui después de todo eso. Le habían sometido a un examen, digamos, de la jerarquía mayor de Arne, a Valdano Rafo a que responda. Y él se sinceró y dijo que no hay tal, que es la calumnia más cerdosa, que le presenten pruebas. Nunca pudieron presentarle pruebas. Pero Velasco Ibarra, que era tan vehemente y tan versátil emocionalmente, tuvo furia loca de que le hayan acusado a su secretario privado o algo que había sido Rafa, y vino una ruptura violentísima con Velasco Ibarra, pero violentísima. Los dos, Jorge Luna y Crespo, habían ido a la presidencia de la República a conversar con el presidente, y el presidente se negó a recibirles, porque creyó pues que su funcionario había sido traicionado y calumniado. Y fue una ruptura tremenda, tremenda, porque imagínese usted que Lomoto Araujo fue a dar bala a la casa de Jorge Luna, con las huestes velasquistas. Entonces Arne, después de este gran chivo, digamos así en términos familiares, quedó bastante disminuido porque se dividieron dos grupos. El arnismo velasquista con el Lomoto Araujo y eso, y otro grupo fiel, digamos, al movimiento. Esto constituyó un momento sumamente difícil. Luego viene pues la candidatura de Camilo Ponce. Arne se suma plenamente a eso. Y ahí también hay mucho que decir, ¿no? Porque yo tuve tiempo. Yo tengo dos cartas hermosas de Camilo Ponce. Arne se extinguió, para terminar. Arne se extinguió cuando crearon pues este tribunal de elecciones, en que exigían tantas firmas y tantas cosas para la vigencia de un partido. Arne ya había sido disminuido, como le digo, en dos alas. La una se fue con la democracia popular de Hurtado, en fin. Otras fueron con social cristianismo. Y los más devotos quedamos pues un grupo realmente minoritario. Sin embargo, Jorge Luna hizo ante el Tribunal Electoral un alegato, que es una pieza histórica de primera mano, porque él sienta, digamos, y perfila el derecho de las minorías. Las minorías no tenemos voz ni voto. Actualmente sí. Pero es injusto, pues. Totalmente injusto. No podemos hablar de democracia entonces. No, no hay democracia. ¿No es cierto? Hablemos del No sectarismo, hablemos de lo que... pero en democracia hay la un minoría... presidencialismo exagerado. Y esta fue la última tesis pública de Jorge Luna. Ahí estaba un señor, ya no me acuerdo el nombre, uno de esos vocales del tribunal, que le achacaba a Jorge Luna cosas, y entonces él le respondía al pie de la letra, pero de dejarle sentado y callado.
Y este principio, vea, que también debemos defender a capa y espada, es el derecho de las minorías. Muchas veces sin voz ni voto. Tienen que darnos diciendo, como decía Guayasamín, no, que nos den diciendo, que nos den haciendo, porque nosotros no podemos ni hacer ni decir. Qué cosa. ¿Cómo se siente como miembro de la Academia Nacional de Historia ahora, doña Aurelia? Verá, tengo varios sentimientos al respecto. Primero, tiene una tradición ya de 100 años, lo cual le vuelve una entidad muy respetable, ¿no? Ha hecho una tarea importante de compilación de documentos y de testimonios y de una serie de cosas que vienen bien. La segunda parte es que la tarea que le diría yo de trabajo no está muy, no sé si sea de origen esto, que no hay, digamos, grupos de estudio, que sería lo importante, tal vez, ¿no? Manuel de Guzmán hizo un intento muy simpático y quizá motivada por una experiencia vivida de mí. Fui presidenta del Círculo Femenino Hispánico cuando los 500 años del descubrimiento de América. Momento difícil acá, ¿no? Porque se levantó el indigenismo, el indianismo y los indios mismos. Entonces fue un momento de una polémica muy dura, sustentada sobre la base de la eterna pelea de que los españoles fueron la desgracia más grande, fueron ladrones, explotadores, violadores, sinvergüenzas, abrieron las cárceles para que vengan esos aquí, entonces somos hijos de la miseria. Conversando con Manuel un día aquí mismo en la casa, le digo, oye Manuel, ¿y tú no crees que es momento de empezar a despejar todo esto? ¿Por qué somos los ecuatorianos tan acomplejados? Tú eres de Guzmán, yo soy Bravo y soy Malo y soy Cordero y soy Romero, puro apellido español. Pero me hacen creer que soy hija de la miseria y yo no me siento hija de la miseria. Hay que limpiar un poquito la época colonial, Manuel. En cuanto a presidenta del Círculo Femenino Hispánico, que funcionaba y funciona quizá todavía, allí en la casa de Benalcázar, en la calle Olmedo, hice 12 conferencias magistrales, una por mes, con los mejores historiadores, los más sensatos, para ir abriendo un camino a este nuevo criterio. Señor Ayala, señalar errores es histórico, no podemos decir no. Si está clarito los abusos o los atropellos, no hay por qué tapar. Pero tampoco la obra buena, pues, que fue formidable, fue colosal. Enorme. ¿No? ¿Por qué no nos metemos en ese tema? Yo trabajo sobre ese tema. Quiera que no, aunque me digan lo que me digan. Porque creo que esta joven generación no tiene por qué tragarse ruedas de molino. Tenemos que darle la certeza de que valen mucho, de que es un país con una tradición nobilísima y no una tradición de rateros que vinieron aquí a hacer barbaridades. Entonces, mire, quienes estamos en el campo de la historia, estamos obligados a trabajar sobre estos temas. Porque esta juventud necesita que aquel maravilloso testimonio de 300 años de historia española quede en claro. Eso no quiere decir España fue lo máximo en ese momento. Claro que fue lo máximo. Era los Estados Unidos de América ahorita. Era la hegemonía del mundo, pues España en ese momento. ¿Es correcto, señora Ayala, que se mutile la historia? No es correcto, pues. Entonces, ese engendro histórico tenemos que demostrarlo, limpiarlo, porque está ensuciado con todas las ideologías de derecha, de izquierda y de lo que sea. La historia pura tal como es. Y con una historia tan triste hoy, sobre todo la República es un desastre. Yo tengo de historias del Ecuador todo lo que quiera. Tengo la de Luis Robalino, tengo la del padre Monseñor González Suárez, tengo la de Pérez, de Jaramillo Pérez, tengo la de Fermín Ceballos, que fue testigo de la primera parte de la República, pues no. Y vea, es poco lo que sale de bueno.
Es un atropello la historia del Ecuador. Cada uno sube con una idea naturalmente, un patriotismo, no digo que no. Pero una vez en el ejercicio del Ecuador se pierden. ¿Por qué los escritores de historia, incluido el cuencano García, son rojos? Dan la versión solamente socialista y la Pero versión... es que es la moda. Si usted no escribe en comunista o en socialista, no es nadie. No es nadie. Y yo he visto esto en cualquier conferencia que han tenido la bondad de invitar. He dicho, claro, ¿por qué nos empeñamos en querer que haya una sola línea? Si no es el socialismo, no es el comunismo, no es el pleito de la lucha de clases, no vale nada. Pongámonos en un punto más equilibrado, más tranquilo, y veamos con unos lentes, si quieren, de aumento, la verdad. Porque el historiador, ante todo, tiene que ser veraz, pues. Si no está haciendo como el señor Benjamín Carreón, hace de la historia unas novelas fenomenales, ¿no? Y usted le ve lo celebrado que es ahora Benjamín. Un gran calumniador de la historia. Claro. Desde Manuel J. Calle en adelante. Vea, pero yo creo que una generación, usted es pues una generación muy menor a la mía, ustedes, estos jóvenes, están obligados a poner en claro la historia del Ecuador. Así como hacemos García Moreno y Eloy Alfaro, hacemos república y colonia. La república, la maravilla, y la colonia no vale nada. Con un error, que nunca fuimos colonia, verá. Nunca fuimos colonia. Fuimos provincias de ultramar de la corona de España. De los grandes virreinatos, ¿no? Nueva España en México y Nueva Castilla, lo que fue el Tahuantinsuyo. Ahí se establecen las audiencias, que son tribunales de justicia, con derecho a veto sobre todo lo que hiciera el virrey, y no les gusta, veto. ¿Había o no había democracia? Claro que sí la había. ¿Había o no había cuidado de derechos humanos? ¿Reconocemos el derecho indiano dictado por España? Realmente, en esa primera ley, siquiera verá, reconocemos. en la primera ley, esto que es lo máximo, el reconocimiento de la libertad ingénita del indio, principio de derecho indiscutible, ¿no es cierto? Horas de jornal, no es que trabajaban de sol a sol, mentira, 9 horas les daban. Vacaciones para que puedan disfrutar con su familia y jornales por su trabajo. Hay un principio de derecho social. Por supuesto que ¿Por lo qué hay. no estudiamos esto y decimos? No para gloria de quien lo escribe, sino para dar a estas criaturas que no tienen una herencia clara en la historia, que no se sientan humillados, hijos de ladrones, de rateros que vinieron de las cárceles. Vinieron grandes personajes. Ven que esta ley no era lo suficientemente conveniente para la realidad americana, que es impresionante desde luego. Y en 1542, ante el desastre de la administración acá, pues imagínense lo que sería a esa distancia, y reyesuelos que se entronizaban aquí. Entonces creció indudablemente un desorden administrativo bastante perceptible. Y el emperador Carlos V, que se batía en Europa contra Lutero y contra todo eso, porque el siglo XVI es uno de los siglos más impresionantes de la historia humana, entonces dice, no, hay que hacer otras leyes. Y en Valladolid hace una comisión de grandes expertos, de grandes juristas, digamos, y teniendo en cuenta también las quejas de las casas y de toda una cantidad de documentos que llegaban de acá, y se formulan las segundas leyes de Indias, modelo de legislación indiana. Qué interesante. ¿No? ¿De dónde surgen esas leyes? Porque otra cosa verá que no se dice porque no se estudia. Los títulos con que España se ha quedado en América son de invención, oirá. Dicho esto hace 500 años. ¿Cuáles eran esos documentos? Las 7 bulas pontificias que expidió el famoso Borgia Alejandro VI, diciéndoles que la única condición a que se queden aquí era la evangelización.
Pero claro, los que ya venían a gobernar aquí decían, ¿y cómo evangelizamos? ¿Por dónde empezamos? Había que crear instituciones, pues, ¿no? Lo primero que creaban, ganaban un territorio, primerito el municipio, que es lo primero que se crea, ¿no? Pero el municipio no era suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Ya había los virreinatos, ya todo eso. Entonces comienza ya un proceso que es paralelo a la conquista, porque no hay que unir misión y conquista. Son dos problemas que van paralelos y con grandes cruces de conflictos tremendos. Porque claro, el conquistador tenía las armas, tenía el poder. Los otros tenían el poder espiritual. Y el espiritual en ese momento era difícil de imponer. Porque el conquistador decía, esto es, da la bala y punto, se acabó. Ahora los indios, unos pobrecitos idiotas cruzados los brazos, se dejaban pegar, matar, desangrar, violar y no movían nada. Peleaban y peleaban duro. No era tan así, claro. ¿No? ¿Se presenta alguna vez este escenario tal como fue? No, pues el pobre indio era un infeliz que no sabía ni tirar una piedra. O sea, la mejor forma de ganarse claro, a tiraban los indígenas era el mestizaje. sus cosas esas envenenadas o derrubaban unos pedruscos desde arriba y enterraban caballos y cuanto quieran, ¿no? Se robaban a las mujeres, en fin, era guerra, pues no. No era un corso de flores, era una guerra. Todo esto, vea, yo a veces días enteros estoy metida en estas escenas y creo que hasta sueño de noche. Qué cosa más interesante. Entonces, la misión para mí este rato en lo que estoy escribiendo de la Real Audiencia de Quito, estoy justamente en esta parte de la evangelización que quiero hacerla muy meditada, muy documentada y muy sentida. Porque de la conquista lo más grande es la evangelización. Porque no es solamente doctrina católica, sino es humanización. Por primera vez el indio sí sabe que tiene una dignidad propia de él, porque Dios le hace digno, Dios le hace persona. Y claro, y la Iglesia vuelve a enfatizar todo esto en Concilio Vaticano II. Aquí creo que hay alguna cosa. Él nunca estuvo en América, pero recibía toda la documentación de acá y se daba cuenta de que son solo hombres desnudos, pero no salvajes. Esto está dicho hace 500 años. Sí, Documento. Eran dueños de una cultura muy rica. Claro, una cultura dentro de lo que porque otro tema que hay que tocar en historia es la cultura, pues no. Es el fenómeno humano por excelencia. Solo el ser humano hace cultura. Así es. ¿No? Es propio, es condición y sine qua non del ser humano crear cultura. Antes creíamos que cultura es solamente el producto académico. Hoy día por cultura se entiende todo, absolutamente todo. Dentro de este caminar en la historia, doña Aurelia, las metas de usted como persona y familia, ¿cómo se le han dado? ¿Cómo se siente regresando a ver y diciendo... Mira, me siento frustrada. Eso no quiere decir, la frustración me lleva a tener una enorme esperanza, sobre todo en la joven generación, en ustedes, que ahora más les gusta la diversión, salvando excepciones, están más por la diversión, hacen la profesión con la idea del dinero, pero no del servicio. Y creo que el Ecuador necesita imponerse un destino histórico que todavía no está ni perfilado. A través del mando presidencial, del mando ejecutivo, se hacen a veces interesantísimos proyectos que no llegan a nada, o muy poco. Ahora, tampoco hay que desconocer que cada presidente algo deja de bueno, no es que todo sea malo, pero no es todo lo que se podía haber hecho. Pero eso ya no tiene remedio, entonces a nuestra generación nos toca ir remediando lo que no está hecho, lo que ha quedado fallido. Y no creer en promesas falsas, sobre todo, pues no, hacer que el voto no sea emotivo, sino razonado. Ahora el periodismo es una maravilla, ¿no? ¿Qué dice usted? Y estamos en eso, doña Aurelia. El periodismo dentro de la democracia tiene una
Es la sangre de una la función democracia. Así es. fundamental. Sobre todo el periodismo de opinión. El periodismo de opinión, sea en la historia, sea en lo que sea, para mí es la base de la educación al pueblo. Porque en las aulas usted tiene pues un currículum que cumplir, ¿no? Así Las es. líneas editoriales a veces tienen que ser mucho más flexibles, mucho más amplias, para tocar tantos y tantos temas maravillosos. Y ahora con estos medios de comunicación tan activos, ¿no? Y tan rápidos, más Sí. bien. Pero muy Bueno, pues la vida del periodista es enriquecedora. así. El día que hablábamos por teléfono le dije, mi hermano Vicente Bravo Malo fue un periodista, digamos, de buena voluntad, porque antes no había escuela de periodismo, pues. El periodista era generalmente un literato bohemio, medio bohemio Así o bohemio es. mismo, y era un periodismo valiente, porque no había una escuela que oriente, digamos, la filosofía central del periodismo, que es información, ¿no es cierto? Pero con veracidad, con todo lo que tiene que ser el compuesto de un mensaje hacia el gran público. Claro, así es. Bueno, pues Vicente hizo periodismo en Colombia, en Venezuela, muy jovencito, y aquí ni se diga. Estuvo un tiempo largo con miró el Telégrafo, luego el Universo, y luego se fue a meter en el canal 10, en el TC de la televisión. Entonces yo le empujaba y le empujaba que sea periodista porque me ha fascinado el periodismo. Y ve, estamos en esa época de la comunicación y comunicamos mentiras más que verdades, abiertos al marketing y no a la verdad. La política fue una escuela de vida, por la disciplina, por el amor incontrastable a la verdad, aunque nos duela, por ese amor al país, conociendo los lados buenos y los lados malos, los malos para enmendar, los buenos para avanzar. Porque no hay que verla en el plano, vea, porque la revolución es quemar llantas y tirar piedras, es crear cosas. Ahí está la revolución. Poner lo que no hay, mejorar lo que ya hay, pero no destruir, pues, como está sucediendo ahorita. Ve esa Asamblea Nacional. Oh, es un desastre. Es para llorar. Es un desastre. Y me da pena porque el Fernando Correro es mi primo segundo, pero digo, es mi primo segundo, pero es un desastre. Tan vendido al Ejecutivo, por Dios. ¿Dónde ha fiscalizado, dígame? No es un congreso, es un coro de gobierno, nada más. Vea, si alza manos, ¿no? El presidente da la voz, alza en la mano, ley, ya. Vea, yo creo que el Ecuador está en un momento de crisis tan profunda, que no es solamente política, verá, es social, es política y sobre todo es moral, ética. Que ojalá podamos superarla. Vea, los más viejos, digo, diciéndome vieja yo, también yo me pregunto, ¿qué hemos hecho por nuestro país? ¿Qué hemos hecho? Podemos criticar todo lo que quiera, pero ¿qué estamos haciendo? Yo cuando escribo, publico, digo, por lo menos esto, ojalá alguien le llegue algo. Por ejemplo, dígame usted, hacemos alarde del arte colonial, ¿no? Pero solo como arte, y no como un efecto de una cultura que estaba implantándose. Porque esta es una de las primeras expresiones del mestizaje, pues. Claro. ¿Sí o no? Ahí tiene la mano de los indígenas hasta ahorita. ¿Hay algo de indígena ahí? No hay. La mano es indígena y el concepto es europeo. Y yo me muero por el arte colonial, me muero por el arte colonial. Porque vea, hay arte, hay una escuela. Porque verá, las iglesias fueron talleres de educación al indio, pues. Aprendieron a hacer ladrillos, a labrar la madera, a tallar la piedra. Los templos quiteños son todos las fachadas de piedra talladas por los indios. Así es. Entonces hay ahí pues el talento increíble de los indígenas desarrollado por los conquistadores. Vine de 19 años y aquí no me he movido de esta casa en 70 años.
Así soy de Curuchupa, no ve, de conservador. La casa fue comprada a la caja de pensiones. Claro. Mira, la historia de la Mariscal. En la vereda del frente acababa la Mariscal Sucre. Y aquí comenzaba la ciudadela Simón Bolívar. Todo esto era el seguro social. Que se iba hasta la Colón. Pasábamos la avenida Colón, ya era la avenida, la ciudadela Colón, que era de los Mantillas. Claro, y luego el hipódromo. Porque el hipódromo y todo eso era de los Mantillas, pues. Entonces ahora todos Mariscal. Y ya la Simón Bolívar se acabó. Yo ya soy Mariscal desde que les ha dado la gana. Aquí al frente, donde están estas casas, era un bosque, porque esto era terreno de los Isman. ¿Cómo se llamaba don Isman? No me acuerdo. Jorge, pero era casado con una señora Lazo, tía carnal de Galo Plaza Lazo. Entonces ellos tenían, ha de haber sido hacienda, yo qué sé, pero aquí al frente era un bosque. Lo que es hoy el Amazonas era un lodazal. Mi marido venía las noches, perdón, de la oficina con linterna, porque no sabía dónde pone el pie, llegaba con el lodo hasta acá. Todas las casas estaban cerradas porque compraban las casas, pero las cerraban, esto era el fin del mundo. Y luego ocuparon los primeros judíos que vinieron espantados de la guerra. Aquí conocía tanto judío yo de ese tiempo. Los que regresaron de Nanegalito. Claro, venían espantadísimos en la Segunda Guerra Mundial. Pues, venían con, ¿cómo se llama?, con visas de diferentes países. No venían como alemanes porque primero se escondían en otro lado, pagaban lo que podían, sacaban la visa y venían a toda América, vinieron, pero aquí también llegaron lo que quieren. Ellos nos enseñaron a comer jamón, chorizos, salchichas, todo eso es cosa traída por los judíos. La ropa lavada en seco, todo eso porque vinieron a buscar cómo vivir, pues no. Vea los que tienen ahora el Mr. Pollo y todo eso, eran mendigos cuando llegaron, ahora son millonarios. Sorprendía que saquen huevos de una máquina, pollos de una máquina. ¿Cómo es eso? Claro, vinieron a implantar industrias desconocidas. Vea, la presencia de los judíos también quiso decir un aliento muy grande en un Ecuador deprimido, en un Ecuador subdesarrollado. Ellos nos trajeron una visión pues más actualizada sobre todo en el campo económico, hicieron muchísimo los judíos. Olga descubrió, por ejemplo, el valor de la cultura popular, pues. Claro, así fue. Ella puso en valor el folclore. Y me contaba, le digo, ¿pero cómo lo descubriste? Me dice, mire, iba un día en un bus y veo una indígena sentada en el filo de la vereda que cosía algo así grande y tenía una bolsa así. Y yo creía que sacaba algo de la bolsa, pero lo que estaba haciendo era tejiendo. Claro. Fíjese lo que es la curiosidad de la persona culta, ¿no? Me bajé a ver cómo es eso. Entonces vi que era un hilo grueso y era hilo de cabuya, pinturado. Y vi que formaba figuras geométricas y no tenía un patrón. Entonces, en el medio hablado español hasta el fin de la vida de la Olga, no sé cómo se entendió con la indígena. Entonces le preguntó, ¿y usted vende eso? Sí, sí lo vendo. ¿Cuánto vale? 2 ocres. 2 ocres. Saqué los 2 ocres y me llevé la bolsa. Volví a los 8 días y estaba haciendo otra bolsa. Entonces le traje a mi casa y le dije si me podía hacer bastantes. Y ella empezó haciendo bolsos para vender a los turistas de lo que la India estaba haciendo sentada en la vereda. Y luego todas las maravillas que tenía ahí para vender a los turistas. Hizo alfombras con motivos precolombinos. Y tapices y una serie de cosas. Maravillas. Sí. Yo les llamaba, Olguita, ¿cómo estás? Yo muy bien, la viejez muy mal. Y yo pues desde la Subdirección Nacional de los Museos del Banco Central contribuí mucho a la organización del Museo de las Conceptas en Cuenca, el de las Conceptas de Riobamba. El mundo museístico es otro mundo fabuloso, le diré. De ahí también puedo decir muchísimas cosas. Yo dejé un librito que se llama El Museo Abierto. La primera vez que salía del banco jubilada,
Dije, bueno, mi experiencia en el museo ha sido tan linda después de toda mi carrera bancaria. Entonces siempre meditó la Casa de la Cultura, eso se llama el Museo Abierto. Nos ha dado un gusto enorme y más que nada la satisfacción de compartir este tiempo con usted, doña Aurelia. Yo también. Verá, porque no siempre Dios nos brinda esta ocasión de encontrarnos almas cercanas en intereses, en pareceres, en opiniones, y coincidir es muy bonito, aunque no sea una identidad total, porque cada quien tiene derecho a ir por donde le gusta. Así es. Pero digamos, en lo que es medular, creo que tenemos una sintonía. ¿Qué tal, estimados amigos del programa En Esto Creo? Luego de haber conversado con la señora Aurelia Bravomalo de Espinosa, hoy estamos con Verónica Peñafiel. Verónica es profesora de la Universidad de las Américas y esposa de Alfonso Espinosa, nieto de la señora Aurelia Bravomalo. Conoce a nuestro personaje desde hace más de 15 años y la considera como la abuela que nunca tuvo. Ve en ella una persona de enorme capacidad afectiva y de gran fortaleza de ánimo. La describe como una apasionada de la historia y de la política. Escuchemos lo que nos dice Verónica de la señora Aurelia Bravomalo de Espinosa. Bueno, yo conocí a la tata, Aurelia Espinosa de Bravomalo, una semana antes de casarme, más o menos. Bueno, fue interesante porque fui a la casa de ella, íbamos a contarle que nos íbamos a casar, y claro, fue primero el susto porque éramos muy jóvenes, y bueno, luego con la capacidad que tiene ella de recibir a las personas, de ser afectuosa, de ser una buena anfitriona, nos recibió, conversamos un rato y para mí ahí había quedado. Unos 4 días después yo me enteré que ella sabía ya todos mis datos, sabía nombre de mi papá y de mi mamá, en qué trabajaba mi papá, en qué trabajaba mi mamá, quiénes eran, cuáles eran sus intereses. Y un poco eso a mí me permitió ver esa capacidad de la tata de interesarse por el mundo y de averiguar a profundidad lo que pasa en este mundo, ¿no? Ok, sí, es mucho de la anécdota de ella, de ser cuencana, de que le importen las familias, pero no fue solamente un preguntarme a mí, hija, de quién eres, sino realmente investigar cuáles son los intereses, por dónde va. Para suerte mía, amigos de ella conocían a mi papá y le tenían mucho aprecio, así que me gané un punto por ese lado, por suerte. Luego de eso, en un inicio fue un poco ir ganando una abuela que yo no tenía, una mujer con una capacidad inmensa de dar afecto y a la vez una mirada profunda, una mirada que busca más allá de lo que se ve en la superficie, de estar pendiente de lo que uno es, de lo que uno sabe. También con sus propios matices, ¿no? Hay ciertas cosas que la tata sabe pero prefiere no saber. Y, claro, siempre le hemos molestado diciendo que tiene sordera selectiva, memoria selectiva. Sin embargo, es una de sus virtudes, ¿sí? Ella sabe qué cosas quiere compartir con nosotros, ¿no? ¿Cómo ven los parientes la vida profesional de ella, la vida laboral de ella? Con mucha admiración. Se admira mucho el que haya sido una mujer que haya sacado a su familia adelante, que haya decidido trabajar cuando su marido se puso muy mal de salud y que desde antes haya demostrado un interés por esta vida pública en un momento en el cual las mujeres se quedaban en casa, ¿sí? Entonces una admiración profunda por esa decisión y una admiración profunda ya por su trabajo, ¿no? Hay muchas anécdotas alrededor del tiempo en el que ella estuvo en el Banco Central. Llegó a un cargo alto, ¿sí? Llegó a un cargo alto e importante en el que tomaba decisiones importantes sobre la vida cultural de esta ciudad en el Banco Central. Creo que eso esa es una de las cosas que se ha rescatado. Por otro lado, su interés eterno en la historia y esta búsqueda constante de estar leyendo, de estar averiguando, de estar viendo por dónde va a llevar sus ideas. Y en las discusiones, en todos estos espacios siempre En la vida profesional, académica, ella suele ser eje en las conversaciones. ¿Lo es también en la vida familiar? Sí, en las conversaciones y en las discusiones. Creo que los recuerdos más vívidos que tengo de ella con mi suegro, que
que ya falleció, son las largas discusiones en la sala de uno o de otro por las diferencias políticas que tenían, ¿no? Eran unas muy fuertes discusiones igual al mismo nivel, o sea, la tata no se quedaba y normalmente era quien ponía las, digamos, la carne en el tostador para poder discutir, ¿no? Discusiones que, por cierto, cuando uno estaba dentro de ellas eran realmente deliciosas. Si uno se separaba un poco, podía hasta asustarse porque parecía que estaban muy enardecidas y que había la posibilidad de problemas de relación. Sin embargo, ¿cuánto les gusta a los parientes visitarle y recordar con ella hechos pasados? En realidad, a ver, es un poco complicada esta parte de la relación familiar. Cuando se la va a visitar, hay poco espacio para el recuerdo del pasado, porque es un recuerdo doloroso. Una de las cosas más admirables de la tata siempre ha sido su fortaleza frente a la vida privada y a la vida pública. En la vida privada ha tenido realmente una vida dolorosa. Claro, ¿no? Se le han muerto su esposo y sus 3 hijas. Enterró su papá, su mamá, 3 de sus hermanos, 3 de sus 4 hijos, 4 nietos. Entonces realmente ha sido una vida, esta vida ha sido terriblemente dolorosa, ¿no? Sí, ella dice que tiene una vida bien vivida y bien llorada. Sí, creo que es la mejor definición que se pudiera hacer en su vida. Sin embargo, luego del tiempo de luto, la tata siempre está ahí. O sea, en su vida, en sus anécdotas, en sus ideas, discutiendo, siempre fuerte. Mi hija, que ahora tiene 12 años, tuvo la suerte de tenerla como la abuela que la recibía durante unos 2 o 3 años, cuando tenía ella 5. Y una de las cosas más bonitas, más interesantes, era la capacidad de la tata de adecuar las cosas a la situación que estaba viviendo, ¿no? Para mi hija fue muy duro. A ella le cuesta cambiar de espacio y fue muy duro dejar de ir a la casa donde iba normalmente y pasar unas 2 o 3 horas en la casa de esta bisabuela, que le resultaba no tan extraña, pero para ese momento en que se le cambió era la cosa más extraña del mundo. Y la tata se inventó una forma para que él esté tranquilo y le dijo: no te preocupes, tú tienes 5 casas, la de tu mamá, la de tu abuelo, la de tu abuela, la de tu otro abuelo Peñafiel, la de tu abuela Peñafiel y esta casa. Entonces, con esa inventiva, con esa capacidad, con esa firmeza y con ese cariño, se la ganó a... Gracias, Verita. No hay de qué, Wilson.